tipos de obligaciones y piensen ejemplos, porque eso es lo que nos sirve bajar el concepto. ¿Por qué yo les dije que recuerden que hablemos de estos 3 tipos de obligaciones? Vamos a ver el objeto y la prestación en cada una. La más fácil para identificar, la más fácil, ¿cuál es? Las obligaciones de dar. ¿Por qué? Porque el objeto es la cosa, el mate, la pava, el dinero, o sea, es la cosa que me obligué a dar, la cosa material. Acuérdense del artículo, si no me equivoco, es el artículo 16, define que los bienes pueden ser inmateriales o materiales. Buenos días, profesora. Se definen, se los llama, a los bienes materiales se los llama cosa. O sea que acá en nuestra materia está bien que hablemos de cosas, porque son los bienes materiales, ¿sí? Los bienes materiales susceptibles de apreciación económica, ¿sí? ¿Cuál era el artículo, profe? Si no me equivoco, lo estoy diciendo muy de memoria, al artículo 16, pero después me acerco y lo pongo en el chat, pero estoy casi seguro que es el 16. Porque Gracias. el 15 creo que habla del patrimonio, y el 16 habla de lo que son los bienes. Define que es un bien y una cosa. Entonces yo les decía, obligaciones de dar. La cosa es el mate, la pava. ¿Y cuál es la prestación? Entregar la cosa. Entregar. Un tips para acordarnos de qué es la prestación siempre es por ahí un verbo. Ojo, no es que siempre el 100%, ¿no? Pero lo ubican como un verbo. Entregar la cosa, pintar, ¿sí? Cuando hablamos de obligaciones de hacer. Entonces, recuerden, página 23, ahí tienen bien la diferencia entre cosa, entre objeto y prestación. Obligaciones de dar, la cosa es el mate y la prestación es entregar el mate. Bien. Se nos va a complicar cuando hablemos de obligaciones de hacer y de no hacer. Porque iban a ver que se define que la cosa va a ser la ventaja. En las dos situaciones se define que, el objeto, no la cosa, perdón, que el objeto, en una obligación de hacer, en una obligación de dar, es la ventaja o la utilidad que el acreedor obtiene. Y eso es más intangible. Pensemos en la obligación de que de tomar el colectivo. Yo voy, subo al colectivo, el colectivero tiene una obligación de hacer conmigo, que es trasladarme. ¿Y cuál es la ventaja que yo como acreedor obtengo? Es ir de mi casa a la facultad. Por ahí podemos ir viendo que los objetos en cada una de las obligaciones de dar va a ser bastante particulares, porque va a estar relacionado con qué quiere el sujeto, ¿no? El sujeto acreedor. Por eso, fíjense, recuerden, el objeto en las obligaciones de dar o hacer es la ventaja o la utilidad. ¿Y la prestación? ¿Cuál es la prestación? Pintar, trasladar, ¿sí? En obligaciones de no hacer, abstenerse, no vender, no revelar. Esa es la prestación. Me parece que sin querer silencié a Jorge. Jorge, espera, ya te hago clic, ya te desactivo. Espera, vos no hagas nada. A ver. Espérame. Tengo que buscar. Acá estás. Espera, no.
Ya está, Jorge. Perdón. No fue mi intención. Así que recuerden, el concepto, artículo 724, la naturaleza jurídica, los elementos que los vamos a tener en el artículo 7, en el 725 tenemos lo que se llama la prestación. Y en el análisis de ese artículo tenemos el concepto del objeto, ¿sí? Que son diferentes. Sujeto, todo lo que es sujeto, el elemento sujeto, sí tienen que estudiarlo del libro de Alterini. Son casi 3, son una hoja y media más o menos, no es mucho. Sujeto acreedor y sujeto deudor. Causa fuente es el artículo, dijimos, 726. No hay obligación sin causa. Eso siempre recuérdenlo. Siempre tiene que haber una semillita que origine la obligación. Ya después vamos a ir estudiando de nuevo eso. Y vínculo. Vínculo también, léanlo, porque es muy importante, léanlo del libro de Alterini. Después de que ustedes escuchen la palabra vínculo, ustedes tienen que pensar en esta palabra, poder de agresión jurídico del acreedor. Quiere decir que ante el incumplimiento, el acreedor va a poder utilizar lo que dice el 730 y otro artículo más adelante, que es el 777, que dicen exactamente lo mismo, para que el deudor cumpla. O reclamarle una indemnización. ¿Por qué? Señora. Bueno. Quería hacer una preguntita antes de empezar. Haga. No me quedó muy claro el de no hacer la clase de obligación. El de dar y el de hacer. ¿Es una obligación de no hacer? Claro, el objeto en realidad. El objeto también es la ventaja o utilidad. De no hacer. Exacto. ¿Pero son de las tres, dice? Yo pensé que era de dar y de hacer. Eso. No. De dar, el objeto es el mate. Sí. Es la cosa. Yo me obligué a darte a vos un auto. Sí. El objeto es el auto. Es el auto, ok. En las obligaciones de hacer y en las obligaciones de no hacer, se habla de una ventaja o útil. Cuando hablamos del objeto, los doctrinarios dicen que es la ventaja o la utilidad del cumplimiento de esa prestación, de trasladarse. Pero trasladarme desde dónde hasta dónde, por ejemplo. O el cuarto pintado. Pintar es la prestación. El cuarto pintado, para tenerlo más lindo, para el cuarto del bebé, el cuarto pintado sería el objeto. No sé si vos tenés algún otro ejemplo, Jorge. ¿Nos da uno de no hacer? Claramente el no hacer, por ejemplo. Existen contratos, sobre todo cuando se emplean situaciones tecnológicas muy complejas o proyectos industriales, que requieren confidencialidad entre las partes, ¿no? Entonces se firman cláusulas de confidencialidad. Es decir, entonces, una parte, las dos partes están obligadas a no descubrir públicamente, a no conocer públicamente los conocimientos que han adquirido de la otra, queda entre ellos, ¿no? Entonces, ahí ¿cuál es la ventaja? La ventaja es mantener ese conocimiento que tiene cada uno que ha desarrollado en su poder, no tome otro, ¿no? Y el objeto es no hacerlo, no andar descubriendo por ahí la prestación, perdón, no andar descubriendo por ahí, pero se sabe que me informó el otro en función de esta confidencialidad. O el tema famoso del kiosco, ¿no? Yo tengo un socio en el kiosco, nos peleamos y entonces separamos el negocio y le decimos, con una condición. Separamos con la condición que vos no abras otro kiosco en esta cuadra, ¿no? Entonces, la ventaja es que no abro el kiosco. Si el objeto, ¿cuál es la ventaja que yo tengo? Es decir, que no tengo una competencia. Y el objeto es no hacerlo, sino no plantearlo, ¿no? Perdón, la prestación es no abrirlo, ¿no? Es complejo, no hacer, pero se entiende, ¿eh? Y es correcto lo que dice Isabel, ¿no? Que hay muchas obligaciones de no hacer, aunque parezca mentira.
¿no? Hay Profesor. muchas. Sí. Profesor, una Adelante. fácil de no hacer es, por ejemplo, en las franquicias. En las franquicias, si vos agarrás una franquicia, no te dejan poner en, por ejemplo, la empresa, la central, no te deja prender, ¿cómo es? Franquiciante se llama. Exactamente, no te deja poner locales cerca de la franquicia que vos abriste. Esa es una Claro. obligación de no hacer. No debe hacer, Exacto, claramente. Cristian. Sí, es otro ejemplo. Vayan ustedes pensando en obligaciones de no hacer. ¿Por qué? Porque les es difícil a veces pensar y van a ver que tienen un montón. Un montón. No fumar dentro de determinado lugar. Eso es una obligación de no hacer. Salomé, vos ibas a preguntar algo. No, era pedir ejemplos de obligaciones de no hacer. Y lo hizo el profe. Lo hicieron Listo. Recuerden, por ejemplo, ¿vieron que uno va al supermercado y después de determinado horario no puede comprar bebidas alcohólicas o en los mismos kioscos? Bueno, ahí el kiosquero está obligado a no vender bebidas alcohólicas. Eso es una obligación de no hacer. Lo de confidencialidad, como dijo Cristian, las franquicias que te dicen, bueno, vos podés poner el kiosco, vamos a decir, el McDonald's acá, y viene otro y quiere ponerlo cerca, no, le va a decir la franquicia, no, vos no podés en esta jurisdicción, tenés que ponerlo en otro lugar, estás obligado a no ponerlo ahí. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Mariela. Y el tema, o sea, patrimonial está en la de dar o en la de hacer, en la de no hacer no existe patrimonio ahí que se pueda obligar. Sí, porque No, por ejemplo, vamos a pensar, ¿Cuál? quería ver un ejemplo. en la de confidencialidad, pensemos en la fórmula de Coca-Cola, como dijo el profesor. Claro, pero digo, es a futuro, mientras esa obligación se cumpla. Exacto. Por eso. Sí, mientras que nadie revele la fórmula de Coca-Cola, vos estás cumpliendo con tu obligación. Es por más, eso, ahí la cumplís, pero en la de dar y no, o sea, en la de dar y hacer. Es algo más, es una acción. Por eso vamos a ver que las obligaciones se clasifican en positivas y negativas, ¿sí? Entonces, las de dar y las de hacer son positivas. El acreedor tiene que hacer una acción pero les aclaro ahora que más o menos ya vimos. Pero eso Dame un segundo, Salomé. Ya que, dame un segundito. Aparte de las obligaciones de no hacer, aparte de esta abstención, también es una obligación de no hacer, tolerar el accionar del otro, siempre y cuando ese accionar se ajuste a derecho. Por ejemplo, el ruido, la música. Mis vecinos tienen los martillazos. Los martillazos. Los martillazos. Acá el doctor tiene que tolerar, porque están haciendo un arreglo, porque lo hacen en el horario que corresponde, tiene que tolerar esos martillazos. Eso también es una obligación de no hacer. Pero como vos decís, Mariela, mientras que el deudor cumpla con esa obligación de no hacer, no hay problema. El problema es cuando vende bebidas alcohólicas fuera de horario, va pregonando por ahí los secretos profesionales. Por eso pensá que a veces cuando en las empresas, como daba el ejemplo el profesor, generalmente el secreto profesional dura, no sé si uno o 2 años hasta después de que la persona se fue. En el acuerdo lo firman. No es que yo me fui de Coca-Cola y al día siguiente ya empiezo a comentar cómo es el tema del secreto de la fórmula. O la gente que trabaja en los, ¿cómo se llama? Donde hacen medicamentos, ay, se me fue el nombre, bueno, la fábrica de medicamentos. Laboratorios, sí está. Muchas veces esa confidencialidad tiene un tiempo más. ¿Y cómo se cumple?
podemos decir que es una obligación que se tendría que estar cumpliendo siempre. Siempre que no reveles, siempre que no vendas bebidas alcohólicas, vos estás cumpliendo con la obligación. ¿Cuándo incumplís? Cuando vendés la bebida alcohólica fuera del horario. Más o menos, Mariela. Pero eso tendría que ver con el tiempo de producción de los efectos, que pueden ser instantáneos. Eso tendría que ver con el tiempo de producción de los efectos. ¿Cómo? Que el efecto puede ser instantáneo, de una ejecución única, o pueden ser permanentes o de duración. Se puede prolongar en el tiempo. Entonces es la obligación. Sí, ya está. Ya. La obligación, en general, las obligaciones de no hacer son de duración permanente hasta que esa relación deja de estar. No es instantánea ni única, no, pero sí es permanente. Tiene que estar todo el tiempo, lo que le decía yo recién a Mariela, todo el tiempo uno tiene que no vender bebidas alcohólicas o soportar los ruidos siempre que sean decibeles que permite el Estado, en el horario que permite se permite. Sí, Jorge, yo ya te digo que se está escuchando los martillazos, me parece. Me voy a cambiar. No. Sí. Lo voy a cerrar acá, espera, a ver. Sí, andá fijándote mientras. Salomé, ¿se entendió? Igual esa clasificación, que también es una clasificación de obligaciones, tranqui. Ahora no se las que vamos cierro a para que no se escuche. Tiene obligaciones 2. Isabel, una consulta. Hecho todo un cuadrito re lindo. Sí, Marita, te escucho. Entonces, vos estabas comentando que las obligaciones eran positivas y negativas. Dentro de las positivas estaban las obligaciones de hacer y de dar. Exacto. Y las negativas son las de no hacer. Exacto. Esa es una forma de clasificar obligaciones. Después vamos a ver que tenemos un montón de obligaciones, pero eso tranquilos porque es para la segunda parte. Tranquilos ahora. Ahora siempre, en general, siempre recuerden estas 3 clasificaciones: dar, hacer y no hacer. Ayer el profesor en el artículo 730 les habló, relacionado a la ejecución y relacionados al procurar por otro, que tienen... Jorge, no hay forma, se escucha. Me voy con la música a otra parte. Perdón que sea... No, está bien. ¿Se acuerdan que ayer cuando les hablaba, vuelvo a decir, artículo 730, les habló de la ejecución y les dijo que la ejecución tiene ciertos límites? Para ejecución forzosa hay ciertos límites, y él ahí les dividió. Estamos hablando de eso. Tienen que ustedes ver obligaciones de dar. ¿Cuál es el límite en la ejecución forzada? El objeto tiene que existir, tiene que estar en el patrimonio del deudor, ¿sí? Y el deudor tiene que ser el dueño de ese objeto. En las obligaciones de dar en las obligaciones de hacer y de no hacer, ¿cuál es el límite? No ejercer violencia. Y entonces acá viene una pregunta. ¿Se puede ejercer violencia? Estamos hablando de una violencia jurídica, ¿no? Ahora me van a entender. ¿Se puede ejercer violencia en las obligaciones de dar? Y si uno no da las cosas, sí. Exacto. Un ejemplo clásico de esa violencia, y hablo violencia jurídica, es el desalojo. ¿Qué tipo de obligación? Estamos hablando de un inmueble, ¿sí? Cuando termina el contrato de locación, el inquilino tiene que devolver el inmueble. ¿Estamos todos de acuerdo? Eso es una obligación de dar.
porque tengo que darle, no es que agarro la cosa y la llevo, obviamente, es un inmueble, sino que tengo que darle, entregarle la llave y irme, darle la llave al dueño e irme. Si no entrego la llave, o sea, no estoy dando el inmueble, o la casa, el departamento, entonces, acuérdense, es una obligación de dar. ¿Qué puede hacer el acreedor? Iniciar un desalojo. Y un desalojo es un ejemplo, porque en un momento, si el inquilino no se va, el inquilino no se va, el inquilino no se va, puede el juez ordenar que haya un desalojo con la fuerza pública. Entonces viene un oficial de mandamiento con un cerrajero, abren la puerta, sacan las cosas que están adentro, la ponen en la calle. O sea, es un momento horrible, ¿eh? A nadie le deseo tener que ser parte de ninguna forma de un desalojo. Pero un desalojo es un ejemplo. Perdóname un minuto, Isabel. Sí. Yo estuve recientemente, en el mes de diciembre, un desalojo que duró 16 horas y no se concretó. O sea, fíjense, 16 horas y con policía y con un montón de cuestiones para reafirmar el ejemplo que daba. No, sí, yo creo que es una de las cosas más feas que como abogados podemos vivir. Les digo, de verdad. Y si nuestro cliente, sí. Sí, una consulta. Y, por ejemplo, nosotros en un contrato tenemos al garante, o sea, sería el tercero. Al tercero no se le puede caer, por ejemplo, dejó de pagar en este tiempo que tenemos el decreto. Sí. Pero espera, Cristian, ahí estás hablando de dinero. Ojo, son dos cosas diferentes. Vamos a ver que los contratos tienen muchas obligaciones. Una de las obligaciones es pagar el canon locativo. Eso es por otro lado. Eso es una obligación de dar que es mucho más fácil de cobrarse porque, bueno, uno va a ver si el garante tiene la cuenta, si tiene dinero, o sea, pero yo estaba hablando de la devolución del inmueble, que ese es otro tipo de obligaciones. Fíjate, son dos obligaciones diferentes. Una es, cuando termina el contrato de locación, como inquilino, yo estoy obligado a devolverte a vos, que sos el dueño de la propiedad, el inmueble. Más allá de pagar el canon locativo. Obviamente que nosotros siempre nos quedamos con la idea de que el desalojo es por falta de pago. No, puede haber un montón de desalojos. Porque en un contrato de locación puede ser un desalojo porque terminó el contrato. Y como yo no encontré otro lugar para mudarme, me quedo ahí. Pero ojo que son dos tipos de obligaciones diferentes. Una es la obligación de devolver el inmueble y otra es la obligación de pagar el dinero. Ahora, ¿qué querías preguntar? ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, ya. Adelante, vamos. Sí. ¿Se entendió, Cristian? Sí, entiendo. El tema es que el hombre está dejando también la deuda de expensas. Totalmente. Por eso se acciona todo contra el tercero, contra el garante. Sí, contra los dos. Vos vas a ir contra por los las dos. deudas. Exacto. Pero eso es plata. Para decirlo Sí, de una eso forma lo entendí, que el contrato tiene varias obligaciones. Acá estamos tratando de que, exacto, te devuelvan el inmueble. Por eso hablamos La plata va y viene, las personas no. Sí. Claro. José, ¿qué vas a preguntar? Sí, me quedó la duda de lo que dijo el profesor, porque si hay una orden emanada de un juez sobre un desalojo, ¿cómo puede ser de que no se pueda llevar adelante? Le explico. ¿Cómo hace usted para forzar a una persona que no se va? ¿No? Acá viene la autoridad, es decir, está investido el oficial de justicia para acudir a la fuerza pública. Generalmente los mandamientos tienen ese tipo de facultades, cerrajero, fuerza pública y demás, ¿no? Ahora bien, la fuerza pública, es decir, no le hace ninguna gracia sacar a palazos o con gases lacrimógenos a una persona que vive en una casa, ¿no? No parece algo razonable. Entonces hay una larga discusión y negociación. Y muchas veces se negocia y se arregla la cuestión. Es decir, es un tema, por ejemplo, a mí me tocó un caso, también hace unos años, porque era un tema de ejecución hipotecaria,
se generaba el desalojo, una cosa muy discutida, que tenía mucho que ver, algo de lo que hablamos ayer, cuando se recuerdan el tema de cuando se rompió la convertibilidad en el 2002, entonces la gente quedó debiendo más nominalmente de lo que debía originalmente, y sus ingresos se mantuvieron iguales. Y bueno, me recuerdo que duró 18 horas, se llegó a un acuerdo, y fíjese cómo habrá sido que la policía mandó un comisario psicólogo en el medio de la barabunda esta, durante todo el día, para conversar con la familia, y hizo su trabajo y hizo bastante, avanzó bastante. Ocurre esto, es muy... ¿Saben qué pasa? A nadie le gusta ser verdugo. A nadie le gusta apretar el botón de la guillotina. Y estas medidas, cuando se toman, hay cosas peores todavía que el tema del desalojo, y que tienen que ver con obligaciones sobre personas. Cuando había discusiones, o hay discusiones sobre responsabilidad parental o tenencia, cuidado de menores, y hay que buscarlo para una fiesta. Nunca me pasó a mí, pero me han contado oficiales de justicia que han tenido que ir una víspera de Navidad a retirar a un menor, ¿no? Que era una tragedia para el padre que lo tenía, o la madre que lo tenía, para el progenitor que lo iba a buscar, para el niño. Una verdadera tragedia, ¿no? Una verdadera tragedia. Hoy el código es bastante más amplio en el sentido de las facultades que tienen de poder expresarse los menores y demás, pero son situaciones realmente muy dolorosas, muy tremendas. Así que no. Ahora yo igual sigo con la duda, porque si yo soy representante legal del locatario y el locador entra en desacato con la fuerza pública. No, desacato no, espera. Vamos por parte. El locador es el dueño de la casa, el locatario es el inquilino, ¿no? Está bien. El locador, cuando viene a desalojar, viene con un mandamiento, viene con el oficial de justicia, que es el funcionario judicial autorizado específicamente para hacer esa tarea. Yo no la puedo hacer, usted tampoco. Es un oficial de justicia, que es la cara visible de la justicia, ¿no? Cuando digo cara visible, porque bueno, ahí se ejecuta la cosa, ¿no? Cuando el juez dijo desalojar, desalojemos, ¿no? Y ese mandamiento autoriza al oficial de justicia a convocar, si hace falta, cerrajero o fuerza pública. Más aún, a convocar ambulancias si hay un enfermo, a convocar que venga a la perrera si hay un perro, por ejemplo, ¿no? Darle un destino a una mascota. Hay que darle un destino a una mascota, ¿no? Si no, no se puede efectivizar el desalojo, ¿no? Sí. Son todas facultades que tiene, y pasa. Cuénteme su pregunta ahora. No, la duda mía es, yo soy un representante del dueño del bien, del dueño de la casa. Y hay un desacato por parte del inquilino de no obedecer la orden del juez. ¿Se puede desconocer la orden del juez y no llevar adelante el desacato por más que esté la fuerza pública? Sí. ¿Y cómo actúa? ¿Cómo actúa el abogado en ese caso? Y, mirá, Jorge, a ver, recordemos siempre, como decía antes, hay personas. O sea, uno trata de negociar. Fíjese también a veces cuando hay edificios grandes que están tomados, las negociaciones empiezan muy temprano y a veces logra terminarse o a veces se pasa para otro día, ¿sí? Entonces, primero está la negociación. Vos como abogado del locador te vas a acercar, vas a tratar de hablar, tratar de convencerlos que tienen que retirarse. En caso de que no se retiren, y en caso de que el oficial de justicia diga, bueno, ya está, acá no podemos hacer más, elaborará un informe, y vos al día siguiente te presentarás en el juzgado y volverás a pedir otra orden, tratarás de que la gente también tenga por ahí un abogado, tratar de hablar con el otro colega. O sea, vamos a ver a veces en el derecho, y ustedes lo van a vivir, situaciones que si no está la voluntad de la otra parte, y la justicia va a ir por un lado, no hay una cárcel para llevar a este señor por desacato. Creo que sí, o sea... No es un delito penal. Exacto, mira, no es un delito penal. Un delito de derecho penal. Entonces, ¿Isabel? Sí, Marita. Un ejemplo es el caso del desalojo de Guernica, por ejemplo.
No, ahí, perdón, hay una acción penal había ahí, ojo, ahí es distinto. ¿Eh? Había una acción penal por usurpación ahí, ¿eh? Igual a mí me queda la duda, porque ¿cómo? O sea, yo tenía entendido o creía, a lo mejor equivocadamente, que la orden del juez se cumplía a rajatabla, era la orden del juez. Sí, pero ¿qué hace? O sea, pensemos esto. El señor está encerrado en la habitación, uno de los ocupantes, cerrado en la habitación, está bien. Va el cerrajero, abre, rompen la puerta. ¿Qué hace la policía? Que lo agarra y el señor se sienta en el piso y no se mueve. Se encadena a una... No, pero se encadena, vos vas, rompés las cadenas, o sea, siempre tenés la herramienta, ¿no? El señor se sienta, ¿qué va a hacer? La policía lo va a empezar a empujar de a poquito para salir. Podría hacerlo, ¿eh? Porque pero es lo que hace generalmente la policía. Bueno, sería represión también. Lo tomarían como una represión. No es represión. No es represión, no sería represión, pero no está hoy bien por visto. Hoy por no hoy. Está bien visto, obviamente. Exacto, Marita. En el público en general, ponele que esté en una noticia, lo primero que piensa la gente, y se va a algunos años atrás, unos 30 y pico de años atrás, cuando quieren desalojar y lo empujan, bueno, reprimieron. Exacto. Esa palabra para nosotros. Es que es un acto de violencia, perdón. Sí. Perdón. Es que es un acto de perdón. Yo quiero hacer poco lo mismo, porque yo, o sea, quiero tratar de entender, desde el punto de vista del abogado que tiene que representar al cliente, más allá de la situación de la otra persona. Uno está en negociación. Tenés que negociar. Si le tenés que dar plata para que se vaya y para que alquile una habitación, se la das. Negociación. Pero ahí en este momento vas a negociar. Claro, entonces vuelvo a mi duda anterior. O sea, la orden del juez no es tácitamente lo que el juez ordena, sino hasta donde se puede llegar a acceder, porque que se puede dar indefinidamente si la persona no quiere abandonar el bien. Mira, generalmente siempre se llega a una negociación. Perfecto. O sea, por ahí no el primer día. A saber. Por ahí no el primer día, pero en algún momento llegás a negociar. Perfecto. Profesor, ¿les puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a objeto del pago, en principio de identidad y principio de integridad, ¿qué sería? Ya, todavía no lo... ¿Pago? No lo vio todavía. ¿Por qué? Está en la hoja de ruta. Espera, Silvia. Jorge, ¿vos ya diste pago o es lo de hoy? No te escucho, Jorge. Los del pago. Ayer dio pago, profe. Claro, por eso preguntaba. Listo. Entonces, Jorge, acá hay una pregunta de ayer. No. Dimos sujetos del pago, hoy vamos a dar objetos del pago. Perdón, doctor, entonces me adelanté. Adelantó, sí, señor. Perdón. Bueno, vamos un poquito, después de este paseo por el derecho práctico, que está bien, que viene bien que conozcan estas cosas, ¿no? Veamos un poco, Isabel hizo un buen resumen de definición y efectos de obligaciones y naturaleza jurídica. Con lo que vimos ayer de pago, ¿ha quedado alguna duda? Sujetos del pago, algunos efectos del pago que vimos ayer. Porque si no han quedado dudas, avanzamos con el tema. Disculpe, profesor, efecto del pago no había quedado muy claro. Bueno, ¿se acuerdan los efectos que habían efectos principales, ¿no? Que era la liberación, la extinción de la deuda, ¿no? Las excepciones a esas cuestiones, ¿no? Es decir, a veces podría... Jorge, sí. Yo no sé si soy yo, pero puede ser, chicos, no lo están escuchando bien, ¿no? Hay un momento en que la voz se te va. Se entrecorta. Ahora. A ver. Ahora creo que mejor. Ahora. Habla. ¿Cómo estamos? Hablo. Ahora mejor, me parece.
Bueno, teníamos los efectos del pago, ¿no? Sí, Recuerden ustedes, esperen que voy a cortar esto. Ahora, me atacan de todos lados, ¿eh? Esperen. Bueno, ya lo apagué, disculpen, ¿eh? ¿Qué duda le había quedado de efectos del pago? Al que hizo la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, me parece como que por ahí algo general, me parece que, creo que era, no me acuerdo ahora quién vi que preguntó, pero por ahí hace un refresh de lo que es los efectos. Está bien, bueno. Entonces, efectos principales, el efecto principal del pago, ¿no? Es decir, lo que dice el artículo 880, ¿no? El pago realizado por el deudor, esperen un cachito que no, me están volviendo loco con esto y no puedo. Ya lo apagué, disculpen, ¿eh? El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera. Recuerdan que hablamos de esas dos cuestiones, ¿no? Es decir, fundamentales, es decir, extinción del crédito y la liberación del deudor, ¿no? Y que había también algunas situaciones donde esa liberación no se producía, ¿no? Porque pagaba un tercero, ¿no? Y ese tercero podía reclamarle al deudor lo que había pagado. O sea, había efectos principales, ¿no? De nuevo los fundamentales, que eran liberación y extinción del crédito, los accesorios, ¿no? Los accesorios y los incidentales, ¿no? Entonces, había tres tipos de cuestión. Extinción, liberación, ¿no? ¿Se acuerdan los efectos accesorios? Que era el efecto recognoscitivo, que esto ya lo había hablado Isabel en la segunda clase cuando hablamos de reconocimiento, ¿no? Que el pago tiene un efecto de reconocimiento de la obligación, ¿no? El efecto confirmatorio, cuando había una nulidad susceptible de ser declarado inválido el pago y después cuando se confirma, es decir, el pago cuando estaba saneada esa nulidad, confirmaba. El efecto consolidatorio, recuerdan que yo les hablé de la seña, ¿no? Es una institución que todos aplicamos casi todos los días, ¿no? Muchas veces dejamos cosas, dejamos señas para determinadas tareas, que nos da la facultad, esa seña, de arrepentirnos, perdiendo la seña, por supuesto, y si se arrepiente la otra parte, de devolver la seña doblada. Cuando por sobre esa seña se hace un pago, es decir, se avanza, se paga más de la seña, se está consolidando la relación jurídica, se está consolidando las obligaciones entre las partes y ya se pierde la facultad de arrepentirse, ¿no? Avanzado, lo que se llama principio de ejecución. Empezó a ejecutarse el contrato, ¿no? Y el efecto interpretativo, ¿no? El efecto interpretativo, que es nada mejor que la conducta de las partes para interpretar qué es lo que quisieron pactar. A veces existen cláusulas oscuras en los contratos, dudosas para cómo interpretarse, y el hecho de haber pagado una determinada es un elemento de interpretación bastante poderoso para saber qué quisieron hacer. ¿Por qué? Porque está tomado esto de las máximas de las conductas previsibles de los seres humanos. Si uno pagó, que es siempre una circunstancia, no digo molesta, pero importante, porque yo me desprendo de cosas de mi patrimonio y las traslado al patrimonio del acreedor, evidentemente estoy dando una interpretación de qué estábamos haciendo nosotros, en el contrato. Por ejemplo, podemos discutir si es locación o comodato. El comodato es el préstamo de uso gratuito, ¿no? Es decir, la locación es un uso por la retribución de un precio. Para hacerlo de forma muy sencilla la definición, ¿no? Es decir, la tenencia y uso de un bien a cambio de un precio, ¿no? Que se le alquila. Por ahí no hemos hecho contrato, pero yo voy mensualmente llevándole un dinero al propietario, ¿no? Más o menos de forma regular.
no decimos nada. Yo después cuando me hace problemas, algún problema el propietario, digo, no, es decir, perdón, cuando alguna cuestión, digo, no tengo que pagar porque era un comodato, ¿no? Ahora sí, puede decir el propietario, usted pagó durante 10 meses, evidentemente su conducta está determinando que acá había un alquiler así. Puede llegar a probarse la cuestión. O sea, tiene ese efecto interpretativo porque es una circunstancia muy potente el pago, muy poderosa, ¿no? ¿En qué sentido potente? Me desprendo de mi patrimonio y lo traslado al patrimonio del acreedor. O sea, tenemos los efectos principales, liberación y extinción, los efectos accesorios, reconocitivo, confirmatorio, consolidatorio, interpretativo, y los incidentales, o sea, 3 tipos de efectos del pago. ¿Incidentales cuáles son? Reembolso de lo pagado por el tercero. ¿Se acuerdan que yo les dije que no hay ventajas indebidas en el derecho, ¿no? El derecho no tolera el enriquecimiento sin causa, ¿no? Es decir, es una fuente de obligación. Ese principio general, ¿no? Es decir, cuando paga el tercero, va después a decirle al deudor, dame lo que pagué, obviamente, ¿no? Si tiene derecho a reclamarle. Ya vimos después las distintas situaciones que se producían, ¿no? Si era con asentimiento, con ignorancia o con prohibición del deudor, ¿no? Es decir, repetición del pago indebido. Yo quería ser deudor, pagué y no era deudor, ¿no? En ese caso, puedo pedir que se devuelva, ¿no? Y restitución al acreedor de lo que se le pagó a un tercero, ¿no? Si el tercero recibe la prestación de mano del deudor y entonces debe ajustar después con el acreedor qué es lo que pasa, ¿no? Esos serían los efectos del pago, sucintamente. No sé si ha quedado claro eso. Perdón, doctor, ¿podría repetir los incidentales que no llegué a anotar? Incidentales. Esto lo tienen en el comentario del artículo 880 de AMEAL. Bien claro, ¿no? Sí. Reembolso de lo pagado por el tercero. Yo pago, soy tercero pago, resultaría injusto que el deudor se quede sin obligación de pagar esa plata, ¿no? Ojo, puede ser una liberalidad mía, yo puedo regalárselo, puedo donar 1000 cosas, ¿no? Pero lo normal es que yo digo, bueno, te pagué la deuda, ¿no? Devolveme lo que he pagado por vos, ¿no? Con las reglas que dijimos, ¿se acuerdan? En oposición, con asentimiento o en ignorancia, ¿no? Cuando es con asentimiento, que se asimila al mandato, o por ignorancia, el que pagó se subroga los derechos del acreedor. ¿Cuál es la ventaja de subrogarse en los derechos del acreedor? Es decir, que va a conservar, por ejemplo, las garantías. Por supuesto que en el mandato va a poder cobrar más, todo lo que pagó, se pagó bien, por supuesto. En el caso de que lo ignoró el deudor, va a estar limitado por la recuperación en lo que manda la gestión de negocios, es otra fuente de obligaciones, pónganse de causa fuente, pero van a ver con Isabel en el curso de obligaciones 2, ¿no? Y si lo hizo con oposición, solamente le va a quedar la acción de enriquecimiento sin causa y no va a poder subrogarse, es decir, no va a mantener la garantía. Entonces, reembolso pagado por el tercero, repetición del pago indebido, pagué sin ser deudor, por ejemplo, ¿no? Y restitución al acreedor de lo pagado por un tercero, es decir, le pagué a un tercero, pero bueno, es cierto, el que paga mal paga 2 veces, ¿no? Si yo le debo a Juan y le pagué a Pedro, ¿no? Evidentemente no le pagué a Juan. Pero Juan puede reclamarme a mí, obviamente la deuda, y yo puedo reclamarle a Pedro, o le puedo pedir a Pedro que le dé el dinero que era para él, ¿no? Sí, es restitución, ¿no? Estas son las 3 cosas, los efectos incidentales. Entonces dijimos, principales, accesorios e incidentales. ¿Ha quedado claro más o menos? ¿O no? Sí, pero ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo? ¿Quién hizo la pregunta? Si quedó claro, pasamos a objeto del pago. Claro, si no... Pienso que quedó claro porque ninguno hizo ninguna pregunta más. O no entendieron un pomo. No, entendieron. Vean el artículo 880 de AMEAL comentado que les va a resultar muy claro con eso. Absolutamente claro, actualizado, no va a tener ninguna duda. Además es de fácil lectura, diría es de fácil entendimiento. Obviamente, cualquier duda, correo electrónico, muchachas y muchachos, y yo estoy obligado a contestarle, ¿no? Correo electrónico les contesto. Bueno, sí, si les parece, perfectamente. Ahí tienen ustedes, después, no se lo voy a leer, para ver ustedes en el campus, ¿no? Tienen un resumen que les puede ayudar junto con las guías a recordar cosas de pago, ¿no?
tiene una visión somera de todos los títulos de pago, con explicaciones muy... tienen 3 cosas de pago ahí. Tienen eso, que está por escrito, ¿no? En PowerPoint, o en Word, no recuerdo. Y tienen además 2 exposiciones que hace el doctor Lobrovich, Axel, que es un compañero nuestro de la cátedra, ¿no? Profesor acá y profesor en Avellaneda, ¿no? De obligaciones, en la UBA también. Y hace una buena síntesis de objetos del pago en la conversada, hablado por él ya con video, ¿no? Lo pueden tener también como auxiliar para el estudio esto, que les va a ser muy claro, porque además está bien establecido incluso no solo con la exposición de Alex, sino también con fotográficas, cuestiones gráficas sobre los resúmenes. Así que no dejen de usar esas partes del campus, que los ayudan también. Esto no quiere decir que no lean a Meal, que no lean Alterini, ¿no? Que no lean el código. Esto les ayuda a estudiar. Les ayuda a reforzar el conocimiento. Bueno, si les parece, arrancamos con objetos del pago. ¿Qué les parece? Sí, me parece perfecto, profe. Bueno, vamos al artículo 867, que establece 4 requisitos fundamentales para que el pago sea pago. Si ladra, mueve la cola, ¿no? Es perro. Bueno, acá en este caso no es ladrar y mover la cola. Son elementos fundamentales para que el pago esté realizado. Son los principios de identidad, integridad, puntualidad y localización. Hay otras cuestiones, pero estos 4 integran fundamentalmente el objeto del pago y si falta no hay pago. Van a ver cuando ustedes den obligaciones civiles y comerciales 2 que hay otros modos de extinción de las obligaciones donde siempre falta algo de esto. Siempre falta algo de esto. Entonces no hay pago. El pago es otra cosa, ¿no? Bueno, ¿qué es el principio de identidad? El deudor no está obligado a recibir. Perdón, el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho, fíjese, el acreedor no está obligado y el deudor no tiene derecho, ¿no? La relación dinámica, a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. Si yo contraté con el deudor que me va a entregar un Fiat 600, no me puede entregar un Mercedes-Benz. Hago la comparación tan brutal para que yo no estoy obligado. Porque, por ejemplo, yo no podría pagar la patente del Mercedes-Benz, ni el seguro del Mercedes-Benz, ¿no? Ni tendría un garaje para guardarlo, porque deben ser patentes y seguros cuantiosos, ¿no? Entonces, por más que tenga mayor valor, mucho menos tiene menor valor, el acreedor no está obligado a recibir una cosa distinta a la cual a lo que se pactó, ¿no? Entonces, esto es así. No está obligado a recibir algo distinto y no tiene derecho el deudor a entregar algo distinto. Este es el principio de identidad, ¿no? Sí, ninguno de los sujetos puede pretender la sustitución unilateral de lo que forma el objeto de la obligación, ¿no? Después vamos a ver que hay situaciones en que se ponen de acuerdo, puede ocurrir. Pero vamos acá a lo principal. El principio de identidad que me dice: no hay obligación del acreedor, ni derecho del deudor de entregar una prestación distinta, o de cumplir una prestación distinta a la que fue acordada. Queda bien claro, ¿no? Entonces, el principio de aplicación tiene plena aplicación, o sea, obligaciones de dar cosas ciertas, por cuanto en ellas queda la cosa determinada, la obligación debe coincidir con la que se cumple insolutiones. ¿Qué es insolutiones? Cuando se paga, insolutiones, ¿no? Disculpen el uso del latín, ¿no? Sí. Y también el principio de identidad surge en las obligaciones de hacer y de no hacer. Si tengo que hacer lo que me comprometí, ¿no? Lo que tuve que hacer. Excepciones. Excepciones al principio. Hay excepciones al principio. Primera excepción, hay una obligación facultativa, ¿no? Es una clase de obligaciones, por la cual, desde el origen, el deudor puede pagar con otra cosa. Por ejemplo, te debo una vaca, pero al momento del pago yo puedo optar por pagarte con 2 chanchos.
Es una facultad exclusiva del deudor que él tiene desde el origen de la obligación facultativa, y como tal debe, puede en el momento del pago, entregar una cosa distinta a la que fue pactada, ¿no? Es una excepción al principio de identidad. Otra excepción es cuando hay cambio, las obligaciones dinerarias, cuando hay cambio del signo monetario, el curso legal y forzoso. Ahora estamos bastante anclados en el peso, ¿no? O sea, hace ya 28, 29 años, ¿no? Pero en una época... En la época de Patacones, Lecops, todo no, eso. no, eso son otra cosa, es otra cosa. No. Los Patacones y Lecops son otra cuestión. Estoy hablando del peso. La época de... ustedes no habían nacido. En la época estaba el peso, después el peso argentino, después el austral, y después del austral el peso, ¿no? O sea, había distintos signos monetarios que se fueron, no simultáneos, sucesivamente, que se fueron dando en el tiempo en la Argentina. Si yo, por ejemplo, tenía una obligación en australes y después cambió el signo monetario, el curso legal y forzoso, son los pesos, yo no podía cancelar la obligación en australes. La voy a cancelar en pesos, según los cambios y relaciones que existan entre la austral y el peso. ¿Está claro? En ese caso, una excepción al principio de identidad. Pagué con otra moneda, ¿no? Pagué con otra moneda. Entonces, la otra cuestión es cuando yo alquilo, por ejemplo, una casa, cuando yo tengo que devolver una cosa que estoy usando. Yo por ahí la recibí en estado perfecto, ¿no? Pero ha disminuido por el uso normal. Vieron que en los contratos de locación dice por el uso, es decir, el inquilino deberá pagar los daños ocasionados, ¿no? En el uso de la casa, siempre que no surjan de que sea propio de un uso normal y racional del tema, ¿no? Ahora, siempre en el uso normal hay un desgaste, hay una situación. Cuando yo entregue no va a ser idéntico lo que recibí. Entonces ahí tenemos una excepción al principio de identidad, ¿no? Entonces, tenemos que hay otro ejemplo por ahí, el auto. Cuando yo alquilo un auto, yo lo alquilo con 1000 kilómetros. Lo utilicé y cuando yo lo devuelvo con 2000 kilómetros. Fíjense, no lo devuelvo como estaba antes, pero eso está permitido, ¿sí? Con gomas más gastadas. Y exacto, con las ruedas más gastadas y todo eso. Por ahí también... Frenos más usados, ¿no? Estas son las excepciones. Todo esto lo tienen en AMEAL claramente, en Alterini, lo pueden leer con toda tranquilidad, el artículo 868, ¿no? Pero también hay situaciones que nos llevan a confusión, que son las pseudo-excepciones. Pseudo-excepciones, ¿no? Que parece que es una excepción, pero no lo es. Parece que es una excepción, pero no lo es. Acuérdense entonces que está el principio de identidad, no puedo cambiar la cosa porque tengo que entregar, el acreedor no está obligado, ni el deudor tiene derecho. Hay excepciones a esto, que las hemos visto, ¿no? El caso de la obligación facultativa, el caso que vimos recién del tema de las cosas que yo voy usando en los contratos de locación, comodato, usufructo, ¿no? Es decir, que no se entrega en el mismo estado, ¿no? En las obligaciones dinerarias cuando cambia el signo monetario, ¿no? Sí, son excepciones. Y también hay pseudo-excepciones. Y se lo marco bien esto para que no se confundan. De las excepciones y las pseudo-excepciones, ¿no? La palabra pseudo es falso, o sea, aparente. O sea, una cosa que es aparente, pero que no lo es, ¿no? Si no se engaña. Entonces, ¿qué es la entrega de un cheque en pago del adeudado? Es decir, no es una excepción al principio de identidad, porque es una orden de pago el cheque, que se ha dado a un banco para que entregue la suma dineraria. Pero no es un pago estrictamente, porque cuántas veces, ¿no? El cheque mismo de vuelta, ¿no? Por falta de fondo. Entonces, recién se va a convertir en pago cuando el cheque, va a tener fuerza extintiva, cuando el cheque es aceptado por el acreedor y pagado por el fiado, ¿no?
Entonces, ahí sí, pero en la entrega del cheque no es, parece una excepción, pero no es una excepción al principio de identidad, es otra cosa. Yo le di una orden de pago contra un banco para que el banco le dé centro. El depósito en cuenta bancaria, ¿no? Hoy que tanto se usa en muchos temas, ¿no? Transferencias y demás. Obviamente no está autorizado, muchas veces ya la transferencia está autorizado, pero el depósito en cuenta bancaria es un crédito que tiene el acreedor contra el banco, ¿no? Entonces, el depósito en cuenta bancaria es una pseudo-excepción al principio de identidad. El pago con tarjeta de crédito y la dación en pago. ¿Qué es la dación en pago? La dación en pago es después, cuando se va a pagar. Yo le dije que no, hace un rato, si yo estoy contratando un Fiat 600, no estoy obligado a recibir un Mercedes-Benz, ¿no? Pero puede ser, esto es un acuerdo de voluntad, ya decía un acuerdo, ya es el deudor que deja de lado no está obligado y lo admite, y le permite al deudor hacer lo que es ponerse de acuerdo en pagar con otra cosa en el momento del pago. Después de constituida la obligación, no está como la obligación facultativa establecido desde el principio. Por ejemplo, yo soy remisero, arreglo con la concesionaria que me van a entregar un Renault Logan y se demora. Me dice, mira, te podemos dar un Fiat Punto y yo necesito trabajar y acepto. Entonces, dación en pago, me dan en pago otra cosa. Me dan en pago otra cosa, pero ahí sí hay un acuerdo, ¿no? No es pago porque las prestaciones diversas, simplemente es que hubo un acuerdo entre las dos partes para pagar de otra forma. Esto sería el tema del principio de identidad del pago, las excepciones al principio de identidad y las pseudo-excepciones al principio de identidad. ¿Alguna duda sobre identidad? Sí, yo, profe. Diga nomás. Pero, por ejemplo, en estas excepciones, ¿no? O esta dación en pago, ahí no estaría cumpliendo el principio de identidad. Entonces, Por no eso, hay pago. Y si no hay pago, no, hay ¿cómo pago, queda la situación? No. Hay pago, pero no se cumple con el principio de identidad. Esa es la excepción. La regla general es el principio de identidad. En estas situaciones hay pago, pero no se cumple el principio de identidad. ¿Está claro? O sea, ¿y el pago tiene que cumplir todos los principios? No, puede dejar de cumplir alguno. No, para tiene que que haya cumplir pago. todo. Tiene que cumplir todo. Simplemente que hay previsiones legales en algunas situaciones donde se puede exceptuar eso. Ajá. Se exceptúa. Y después la confusión cuando hay falsas excepciones, pseudo-excepciones, ¿te das cuenta? Que no son excepciones al principio de identidad, que es otra cosa. O sea, en este caso hubo pago. En las pseudo-excepciones no hay pago. ¿Está claro? No hay pago. Después tenemos en el artículo 869 el principio de integridad, que el deudor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte líquida, el deudor puede pagar la parte líquida. ¿Cuál es? O sea, la identidad es el qué pago, ¿no? ¿Qué pago? Es el principio de identidad. La integridad es cuánto pago. ¿Cuánto pago? Pues bien, el deudor no está obligado a recibir pagos parciales. Muchas veces el deudor resigna este derecho y recibe pagos parciales. Sí, porque le conviene. ¿Sí? ¿Cuántos clientes vienen? No puedo pagarle todo, le pago una parte. Y yo que estoy apurado, obviamente, le tengo que pagar la tarjeta o una cuota, bueno, venga, ¿no? Recibo el dinero y achico el riesgo de lo que no pagar. Pero yo podría oponerme y no aceptarlo, ¿no? Entonces, no está obligado a recibir pagos parciales. Salvo en el caso que vamos a ver, la excepción de parte líquida y en parte, vamos a explicar que es parte líquida y parte líquida, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede hacer el pago parcial? Entonces, si yo voy a pagar, tengo que pagar todo. Cuando digo todo, todos con los accesorios, ¿no? Es decir, capital, intereses y costas y gastos. Esto va a tener especial importancia, especial incidencia, porque si yo no le pago los intereses o los gastos al acreedor, que se han generado por mi culpa, por mi accionar, él puede rehusarse a recibir el pago
y yo no voy a poder imponerlo como juicio de consignación. Entonces, para aumentar el interés sí, para hacer pago íntegro, ¿no? Entonces, en algunos supuestos la ley establece algunas excepciones, ¿no? Algunas excepciones al principio, como en el principio de identidad. Primera excepción la dice en el artículo 869, que hemos visto recién, ¿no? Parte líquida y parte ilíquida. ¿Qué es deuda líquida? La deuda líquida es cuando es cierta y determinada. Sabemos qué es, cuánto es. 100 pesos, 200 pesos. Y la ilíquida es cuando requiere la concreción de algún tipo de operación para poder determinar cuál es el monto de la deuda, ¿no? La parte líquida se conoce qué se debe, con toda precisión. En la parte ilíquida sé que debo, pero todavía no sé cómo se determinó la cuantía. Debe esperarse la liquidación. En ese caso, no hay deuda líquida e ilíquida, hay una excepción al principio de integridad. Yo puedo pagar y tiene validez la parte líquida. Y esa parte va a quedar cancelada, va a quedar extinguida la parte esa de la deuda. ¿Está claro? Entonces, esto es, y recién voy a poder pagar la ilíquida cuando se liquide, obviamente, ¿no? La deuda reducida, cuando se produce una reducción legal de la deuda. Cuando la ley imputa el pago a prorrata entre dos o más deudor de igual onerosidad. Vamos a ver qué es esto, cuando veamos al final de pago, el tema de imputación del pago. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la imputación del pago? Cuando un deudor tiene dos o más deudas y le paga al acreedor, tiene derecho, en el momento del pago, a decir, pago tal deuda, ¿no? Si no la paga, va a quedar ese derecho de elegir en manos del acreedor, y si nadie dice, va a quedar establecido por ley. Ahí surge el tema del pago a prorrata. En ese caso, hay una excepción al principio de integridad. Cuando se concede el beneficio de competencia, es una cosa de poco uso el beneficio de competencia, que es no cobrarle a determinadas personas con las cuales tengo alguna relación especial, ¿no? Es decir, entonces, y cuando el juez modera la indemnización, que lo vamos a ver esto cuando hablamos de responsabilidad civil, hay algunos casos que el juez puede, independientemente que el daño sea 100, el juez por determinadas circunstancias puede reconocer 50, 40 o 60, ¿no? En razón de la equidad, y que ha sido tomado en el artículo 1742 del Código Civil Comercial, que autorizan los jueces a atenuar la indemnización. Entonces va a estar pagando menos. El pago parcial del cheque, yo nunca lo vi el pago parcial del cheque, pero está como excepción, ¿no? Que es cuando yo doy un cheque por 10.000, pero tengo 5.000 en la cuenta, el banco le paga 5.000 al que yo le di el cheque. Yo no lo vi, pero bueno, existe, no hay pago parcial del cheque. Y en el caso del acuerdo preventivo o concordatorio, conquista. ¿Esto dónde ocurre? Hay métodos de ejecución individual, que hemos hablado hace un rato, cuando hay una deuda, ¿no? Y hay métodos de ejecución colectiva, que es el caso del concurso o la quiebra, ¿no? En esos casos se llega a un acuerdo muchas veces, en el cual el acuerdo preventivo o resolutorio establece que se va a pagar un porcentaje de la deuda y no toda la deuda, pero extingue toda la deuda. Entonces, los acreedores que no votaron, porque hay un régimen de mayoría, ¿no? Un régimen de mayoría. El que votó dio su acuerdo en el problema, pero el que no votó también le es aplicable esto. Es el régimen de mayorías y minorías. Si una mayoría de capital y de número acepta ese acuerdo, le es obligatorio a todos. Entonces, el que no votó va a tener, quedó sujeto y va a cobrar eso y es pago. Es pago, es una excepción al principio de integridad del pago. Y después, cuando el fallido es rehabilitado, ¿qué significa esto? Cuando uno está declarado en quiebra, queda inhabilitado para hacer determinadas transacciones y determinados actos jurídicos, unos cuantos, tanto de comercio en especial, por un tiempo determinado. Si después pagó o pasó el tiempo correspondiente y se rehabilitó, ¿no? Los saldos pendientes de cancelación no van a ser exigibles al rehabilitado. Entonces, estas son las excepciones al principio de integridad. Excepciones al principio de integridad. Entonces, primera excepción, ya está en la ley expresamente en el artículo, deuda líquida, en parte líquida y en parte ilíquida. ¿Quedó claro que es una deuda líquida y una deuda ilíquida?
Líquida es cuando sabemos cuánto es, y líquida es cuando tenemos que esperar y calcular y hacer determinadas operaciones o esperar determinadas situaciones para saber cuánto es, ¿no? En ese caso hay no lo voy a tener al deudor enganchado en no poder pagar la parte que ya sabemos cuánto debe hasta que esté establecido la parte líquida. Entonces, en ese caso, el deudor dice, vengo a pagar la parte líquida y puede imponer el pago, ¿no? Y la deuda reducida, es decir, por el pago a prorrata, en el caso de imputación, eso lo vamos a ver cuando veamos imputación del pago, ¿no? Cuando se concede el beneficio de competencia, cuando el juez establece la indemnización de equidad, el artículo 1742, que lo vamos a ver ya a partir de la semana que viene, la responsabilidad civil, ¿no? Hay ciertas situaciones que se produce un daño y el juez puede tener en cuenta la situación patrimonial del deudor, la situación patrimonial del acreedor, ¿no? La naturaleza del hecho, y entonces si viene el daño de 100 puede fijar una indemnización en 50. No es lo mismo repararle un daño a Rockefeller que al vecino de la vuelta, ¿no? Por ahí, a Rockefeller se puede achicar un poco en función de su situación patrimonial, y el vecino de la vuelta no, porque todo lo que tiene es lo que se le ha dañado, quizá, ¿no? Entonces, pero es una cuestión que queda librada a la apreciación judicial y que puede dar una indemnización reducida, y en ese caso es una excepción al principio de integridad. El pago parcial del cheque, ¿no? Profe, Sí. me quedé ilíquida, que no entendí nada. No Bien. sabemos, no se conoce cuánto es. Sé que debo, pero no sé cuánto debo. ¿Viste el ejemplo del campo o de la cosecha? La cosecha no, pero es el campo del tema habitual. Es decir, ¿no? Tengo que saber, si yo me comprometía a entregar una cosecha de un campo, voy a tener que saber cuando cosecho cuánto levanté y cuánto entrego, ¿no? Es decir, claro, sería así. Suponete, vos debes la cosecha de 2 campos. En una fuiste, trillaste, levantaste, pesaste. Entonces ahí eso es líquido, porque sabes que ese campo a vos te dio 3 toneladas de trigo, ¿sí? Pero también debías la otra parte de la cosecha que todavía no trillaste, que no levantaste todavía y que no la pesaste. Vos debés parte de la cosecha. Eso es ilíquido porque no está determinada la cantidad. No sabes si ese campo a vos te dio 3 toneladas, 4 toneladas o 5. Entonces, por ahí yo siempre doy ese ejemplo que divide bastante bien. O sea, ilíquido, trillé, pesé 3 toneladas. Líquido, perdón. Y líquido, yo debo la cosecha del campo, pero todavía no sé cuánto voy a tener en ese campo. ¿Se entendió, Mica? Buenísimo, perfecto. Y así como hay excepciones en el principio de identidad y hay excepciones, acá en el principio de integridad también hay pseudo excepciones. Es decir, una pregunta. Sí, adelante. Con respecto a lo ilíquido, si lo traslado, supongamos, a una deuda de AFIP. Yo sé que el cliente debía, por las declaraciones juradas, un responsable inscripto, debía 990.000 pesos. Se pagaron los 990.000 pesos. Después, tengo que esperar a los intereses, los punitorios y las cosas de los abogados que en su momento fueron enviando cartas y demás. ¿O queda Se lo van a reclamar. Es decir, si usted, la AFIP, le va a reclamar los intereses, las costas de juicios, y no va a poder celebrar el acuerdo. Si hubo juicio ya, no va a poder celebrar el juicio. Sí. ¿Pero tuvo citación de abogado de la AFIP? Sí, de 3. Va a tener que pagar los honorarios, sí. Hay un reglamento interno, una determinación de honorarios, pero tiene derecho a honorarios, sí. Claro, no, lo que ella pregunta es si eso, creo que es así, Ana Paola, ¿no? Lo que ella pregunta es si eso que todavía los honorarios y eso sería un ejemplo de algo ilíquido. Creo que es así lo que querías preguntar, Ana Paola.
Y es algo a lo que el cliente no sabía, porque él entendía que tenía una deuda de 990.000 pesos, redondeando. ¿sí? Eso sería líquido. Vos ya sabés el dinero. Ya sabés. Sí. Eso es líquido. Vos querés saber si la otra parte se podría considerar como un ejemplo de algo ilíquido. O sea, honorarios. Pero todavía no sé cuánto. Eso es lo ilíquido. Esa es tu pregunta. Claro. ¿Entendés, Jorge? La pregunta de ella es si se puede considerar ilíquido a los honorarios, porque todavía no están terminados si son 10.000, 20.000 o 30.000. Sí, yo diría que seguramente en el recibo de pago que le dé la AFIP va a dejar reservas sobre los honorarios y usted va a poder pagar. Si usted pagó eso, pero ¿qué pasa? Si usted no paga la deuda completa, es muy difícil, en este caso, en este ejemplo concreto, que le den recibo por saldo, porque va a seguir. ¿Cómo es la imputación? Primero costas, intereses y capital. Después vamos a ver eso. Entonces, hasta que usted no paga, es de atrás para adelante, diríamos, no de adelante para atrás el pago. Es decir, usted paga 100 y supongamos que las costas son 20. Va a cancelar 20 de costas. Y son 50 de intereses, va a cancelar 50 de intereses y va a cancelar nada más que 30 de capital. Ese capital va a seguir devengando intereses, ¿está claro? Entonces, no es el mejor ejemplo ese de deuda líquida. Ahí va a depender del convenio de pago que haga con la FIP, porque la FIP le va a pedir todo. Seguramente le va a decir, bueno, le recibo el capital, pero sigue devengando intereses o sigue devengando los honorarios se pagan de tal forma. ¿Te das cuenta? No le escucho. Y lo que pasa es que AFIP, por un lado, te dice que debes de obligaciones X dinero. Una vez que pagaste todo, informa que tenés que esperar, por ejemplo, el pago de los honorarios de los abogados, que en su momento las cartas y demás. Y después, bueno, aparecen con intereses y punitorios también, como que no que fue un acuerdo. Es como injusto. Una trampita, una trampita. Claro, es injusto, es arbitrario, diría yo. No, no, me parece que no es arbitrario. No es arbitrario. Porque mire, es el tema que vamos a ver ahora. Es un convenio de pago parcial. Yo pagué parcialmente la deuda, no pagué toda. Pero cuando te citan, cuando te hacen una citación, te mencionan que debes los 990, no te mencionan que debes, aparte las costas de los abogados, y aparte intereses resarcitorios. Bueno, pero en ese caso hay que leer qué recibo extendió la FIP. ¿Te das cuenta? Es probable que haya hecho reservas sobre honorarios e intereses. No creo que no lo haya dicho eso. ¿No? Entonces, me parece que no hay trampita, lo que hay es una espera, pero no es una excepción al principio integral de pagos. Sí, eso vendría a ser un convenio de pago parcial. Por otro lado, profesor, hay que ver todas las leyes impositivas y qué establece ante un problema de falta de pago, mora, y cómo se determinan los intereses. O sea, hay un montón de legislación específica que aplica en ese caso, ¿no? Claro. Pues no es fácil la situación esta, pero en ese caso, en el caso concreto, yo quiero decirle acá a la alumna que preguntó recién, ¿no? Que no es una excepción al principio de integridad de pagos. Eso se asemeja más a un convenio de pago parcial. Que, fíjense, ahora vamos a ver las pseudoexcepciones, ¿no? ¿Cuál es la primera pseudoexcepción? Convenio de pago parcial. Es decir, el deudor puede fraccionar el pago de la deuda si lo acepta con un acuerdo posterior, es decir, si está previsto en el título constitutivo de la deuda, en la fracciona, ¿no? En ese caso, paga tal cual está previsto en el contrato, ¿no? Si pago en 3 veces, por ejemplo, ¿no? O sea, un acuerdo posterior. No es una excepción al principio de integridad esto. Sí, porque en realidad yo ya establecí desde origen que voy a pagar en 3 veces. Está fraccionada la deuda, ¿te das cuenta? Entonces pago en 3 veces. Entonces, el primer pago es correcto si pagué lo que debía pagar, el segundo también. Entonces, pero no es una excepción al principio de integridad del pago. O si hubo un acuerdo posterior, ¿no?
Si un acuerdo posterior, en el convenio de pago parcial, no hay un principio, no hay una excepción al principio de integridad del pago, ¿no? Entonces, puede haber hasta una aceptación tácita del acreedor cuando el deudor, que no está obligado a hacerlo, pero lo hace, recibe un pago parcial. No está obligado, pero lo hace. La otra pseudo excepción es la compensación. Es la compensación. La compensación, que es un modo de extinción de las obligaciones que van a ver ustedes en el curso segundo, obligaciones civiles y comerciales, ¿no? Es decir, el deudor de la prestación mayor solo queda obligado por el saldo de ella. Hay deudas homogéneas, recíprocas entre dos personas. Uno debe 100 a uno y el otro debe 50. ¿No? A uno debe 50. Bueno, entonces, la deuda va a quedar por 50. Se compensa. Esto es la compensación, es una cosa que ocurre a menudo, ustedes lo deben hacer miles de veces, todos hacemos varias veces, ¿no? Se compensa. Sí. Entonces, en este caso, se trata de un modo de extinción distinto al pago. Distinto al pago. O sea, no es pago. Por eso pseudo excepción, ¿no? Excepción es cuando no respeta el principio, pero es pago. Pseudo excepción es cuando no respeta el principio y no es pago, ¿no? Entonces, compensación. Perdón, doctor, ¿puedo agregar algo más? Agregue todo, vamos, agrega los ejemplos tuyos, son buenos, dale. No, algo más que dijiste recién de esto de la pseudo excepción, que el profesor dice no es pago. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar en Obligaciones 2 que existen otras formas de pagar. No solamente el pago es el que decimos el cumplimiento espontáneo, es el que en general se da, es el más importante, pero existen otras formas de pagar. Compensación, transacción, dación en pago. Vamos a ver que la prescripción también es una forma de extinguir la obligación, para no utilizar la palabra pagar, ¿no? Entonces vamos a ver que además del pago existen otros modos extintivos, así se llaman. Entonces lo que el profesor les hacía hincapié, por las dudas, porque si estamos hablando de pago y el profesor les habla de pseudo excepción y le dice no es pago, ustedes después el lío en la cabeza es terrible. ¿Qué pasa con las pseudo excepciones? Las pseudo excepciones, se extingue la obligación utilizando otro modo extintivo, otra forma, que no es pago. ¿Sí? Bien les dijo el profesor, las excepciones, tenemos el principio, las excepciones son pago, se está pagando técnicamente, pago. Cuando hablamos de las pseudo excepciones, no utilizamos el modo extintivo pago, sino que vamos a utilizar otro modo extintivo. Y ahora les voy a dar la compensación. Pero la obligación se extingue igualmente, por más que no sea pago. Hay otros modos, yo les decía que el pago, que es el cumplimiento de la obligación tal cual fue pactado, tiene principios, el objeto tiene determinados requisitos. Después hay modos de extinción de obligaciones que vamos a ver que falta alguno de estas cosas, ¿se da cuenta? Falta alguno de estos requisitos. Son otras formas de pagar, ¿no? De cancelar, pero de extinguir la obligación. La otra pseudo excepción es insuficiencia de bienes del deudor afectados a la ejecución por el acreedor. A veces no alcanza. Debe 10.000 y los bienes por los cuales se ejecuta son 8.000. Entonces, el acreedor que ha tenido que ejecutar al deudor precisamente no se ha configurado el pago, sino ejecución forzada. Entonces, no es una excepción al principio de integridad. Digamos, cobró lo que pudo. Y las retenciones impuestas legalmente al deudor. Muchos de ustedes trabajan en relación de dependencia, ¿no? Verán que cuando cobran el sueldo, hay un sueldo bruto y un sueldo neto, que hay descuentos, previsionales, ¿no? Que tienen que ser aportes jubilatorios, los tiene que retener el empleador, está constreñido por ley, ¿no? En ese caso, cuando el deudor debe realizar ciertas retenciones o deducciones por imperio de la ley, entonces, respecto a lo que debe pagar a su acreedor, por ejemplo, el caso del empleado, ¿no?
En ese caso, es una pseudo excepción al principio de integridad del pago, ¿no? Es decir, van a recibir un sueldo neto inferior al bruto, pero el acreedor por ley, el deudor por ley, tiene que hacer ese descuento, obviamente después está obligado a aportarlo a la caja respectiva. Entonces acá tendríamos las pseudo excepciones, ¿no? Convenio sobre pago parcial, compensación, insuficiencia de bienes cuando son ejecutados, ¿no? Ejecución forzada, y retenciones legales impuestas al deudor. Esto sería el principio de identidad e integridad del pago. Están bien explicados los dos artículos, bien explicados, excelentemente explicados, ¿quién soy yo para juzgar eso, no? Porque muy bien desarrollado en el tomo 3 de AMEAR, también en el libro de Alterini, es decir, obviamente los principios generales, los fundamentos, las guías de Aguirre, ¿no? Y vean también, les aconsejo que vean el video de Alex Lobrovic, ¿no? Que es muy indicativo para poder ayudarlos a estudiar, ¿no? Sobre el objeto del pago. Veanlo, que está en el campus, aprovechemos el campus realmente, ¿no? Cuando están estas cosas subidas, ¿no? Para poder poder entender esto del pago. ¿Ha quedado alguna duda sobre integridad del pago? Acuérdense bien, por favor, que el acreedor no está obligado, lo cual no quiere decir que no pueda hacerlo. No está obligado. Se puede negar, no, pagame todo. No está obligado. Muchas veces ocurre lo contrario. Si, bueno, está bien, pagamos una parte, ¿no? Pero no está obligado. Esto va a ser importante, ¿se acuerdan lo que yo les decía ayer? Cuando el acreedor quiera liberarse del deudor por infracción contractual, entonces, si no paga todo lo que debe, no le va a aceptar el pago y lo va a poner en situación de poder pedir la rescisión de ese contrato. Si no hay dudas, y siguiendo los consejos de Isabel, propongo hacer una pausa de 10 minutos. ¿Qué les parece? Bien. ¿Sí? Bueno, son casi 10 y media. 10 y 40 arrancamos, ¿les parece? Contesten si no. ¿Está bien? Yo de paso voy a buscar el mate. Afirmativo. Bueno, hasta luego. José Quiroga, lo digo con apellido porque tenemos al otro José. José Quiroga, José, ¿querés pausar la grabación? Así después estos 10 minutos no están, ¿sabés cómo pausarla? Sí, ahí igual la voy a detener así para volver a hacer otra grabación, así para ya. Claro,